Llavors, nou paradigma una altra vegada. Llavors, la salut, finalment, és un concepte que abasta la totalitat de l'individu, però no només de l'individu, sinó interrelacionat amb tot el medi, amb la terra, amb tots els éssers que la formen i amb l'univers. És això la salut, és això que a mi em va sobtar quan vaig veure aquesta altra visió de la salut que no m'havien ensenyat a la universitat. I per tant, amb aquesta mirada holística, que vol dir una mirada global, hem de tenir en compte molts factors que influeixen en la salut i valorar tota aquesta globalitat. Vull dir, no podem només dir mira, és que has anat allà i t'has contagiat de no sé què i ja està. No, o sigui, hi ha molts factors que s'obvien i que són... Avui dia es diu que tot és multifactorial perquè en realitat s'ha de tenir en compte molts factors. Llavors, què passa? Que amb aquest creuament que estem ara del vell paradigma i el nou, és evident que hi ha molta gent cada vegada més, i això la gent que estem en el món de la medicina ho detectem, que dubta de tota aquesta altra medicina cientifista, i que se n'adonen que alguna cosa està passant i que se n'adonen que allò no funciona. I no cal ser cap expert en res, simplement és una qüestió de sentit comú i lògica. Llavors, per tant, estem en aquest moment i per molt que no vulgui reconèixer els estaments oficials, no els interessa reconèixer que hi ha aquest moviment, però quan es posen tan batalladors com el que està passant, per exemple, amb molts, però ara se m'oculta el més proper que tenim, que és el Josep Pàmies, igual ho sabeu, no? Que està totalment, li han posat no sé quantes multes a la Generalitat, és un home que el tenen absolutament acribillat per voler difondre i divulgar un tipus de concepte de salut diferent. Quan es posen tan durs amb ell, i amb altres, el que va passar amb Hammer, vull dir, o sigui, amb molts, n'hi ha hagut molts, és per alguna cosa. No és perquè si fos un desgraciat que no hi hagués 4 que li fessin cas, no es preocuparien. Llavors això simplement és el símptoma que ens fa veure que realment hi ha alguna de fons molt important socialment que està canviant. Això és una bona notícia. Llavors què passa? Però hi ha tants interessos en aquesta estructura de la medicina hegemònica que pesen tant i que posaran totes les seves armes per obstaculitzar que tot això sigui desmuntat, i és el que està passant. Llavors aquest gran aparell és el sistema sanitari, en realitat, que la idea i el propòsit seria proporcionar salut a les persones, però resulta que no només no proporciona salut, sinó que perpetua i crea la malaltia i a més el que fa és, treballa amb la por, amb el màrqueting de la por, clientelitza la gent, o sigui, el sistema necessita ser alimentat. És com un gran monstre que no pot ser que li treguis tot l'aliment de cop, no? Dius, no, la gent està tota sana, què faig aquí, què fem tot? Què fa aquest sistema, no? O sigui, és curiós el que hem arribat a crear entre tots, perquè crec que tots al final som responsables de tot, però al món hem creat un sistema que necessita malalts. La mateixa OMS, que és absolutament sospitosa perquè està totalment comprada pels interessos particulars, però encara així reconeix que cada any apareixen 50 malalties noves, el qual no té cap sentit, no? Hi ha un informe Flexner de 1910 que és un estudi que va marcar un punt d'inflexió en la medicina i en aquell moment va imposar l'ús de la medicina farmacològica produïda per laboratoris i l'obligatorietat de l'ús de determinats protocols i erradicar l'ús de medicines alternatives, i això va ser als Estats Units. Clar, si és una cosa, un informe que quasi és com una norma, a nivell legal, que d'alguna manera t'està dient que a partir d'ara la medicina només ha de funcionar amb fàrmacs químics, amb els protocols que us dictarem des d'aquí, perquè això sí que ho recordo sobretot quan estava estudiant, quan estava fent l'especialitat de pediatria, sempre que tu et creus tot el que et van dient, perquè tu ja tens prou feina per aclarir-te, no? I et van dir, ara has de fer això, ara aquest protocol, ara que l'altre, tu simplement t'apuntaves el protocol a la llibreta i procuraves aplicar-lo sense preguntar-te. Però tots aquests protocols venien dels Estats Units. O sigui, que diguem, la funció del metge, la funció, com diria jo, de la dignitat d'un metge,
que seria jo soc metge i per tant conec el tema i conec el pacient i tracto de tu a tu i tinc un coneixement i el que sigui, i llavors sé que s'ha d'aplicar això. Llavors avui en dia no funciona així, sabeu que tots els hospitals i tot funcionen amb protocols que venen de dalt, no? Llavors, tota aquesta medicina és la que aconsegueixen introduir després a l'ONU, el 1945, i que l'ONU ens distribueix a tots a través de l'OMS, a partir del 48, que han dit que l'OMS, Organització Mundial de la Salut, ja veieu quin nom més rimbombant, però jo no sé en quin moment, suposo que al començament, com tot, devia tenir bona intenció aquesta organització, però a poc es va corrompent i finalment avui en dia el Bill Gates i uns quants d'aquests són els amos de l'OMS, no? I bueno, qui va finançar l'informe Flexen, els mateixos de sempre, vull dir que al final sempre va parar les 4 èlits importants que són les que manipulen totes les que ens controlen, ¿no? Dicen que hay gente que no entiende el catalán, bueno, pues vamos a pasar al castellano. Bueno, entonces la medicina convencional, como yo digo siempre, pongo alfa y omega porque alfa sería las causas de la enfermedad y omega es el tratamiento, o sea, es la cura, ¿no? La causa y la cura, es alfa y omega. Pues son estos dos puntos tan importantes del proceso de la enfermedad que desconoce la medicina oficial y que en cambio sabe muchísimo de todos los estados intermedios. O sea, se ha desarrollado a niveles de alta complejidad tecnológica, con métodos diagnósticos de lo más sofisticados. Ya sabéis, existen unos aparatos para lo que queráis, ¿no? Incluso la cirugía y tal, ¿no? Quiero decir que, bueno, seguramente alguna cosa arreglan, ¿no? No sabemos esto, pero quiero decir que en realidad la mayoría la mayoría de su actividad y su desarrollo ha sido en toda esta parte intermedia que es y sobre todo el diagnóstico. O sea, lo que hace más es diagnosticar. Es curioso porque el diagnóstico yo lo he observado muchas veces también en los pacientes diagnosticados, ¿no? Aparte de que los médicos, y esto me ha pasado y nos ha pasado a todos, que dices, que es una especie de juego del ego, un poco, ¿no? Juego del ego, ¿os parece? Que, he diagnosticado esta enfermedad y entonces te sientes muy orgulloso. O sea, en realidad, en aquel momento, yo no digo que tú también quieras que aquella persona se cure, que le vaya bien, pero que en realidad el diagnóstico es muy un juego del ego del médico, ¿no? Y a la vez al paciente muchas veces, y esto lo he observado, incluso en pacientes a lo mejor que tienen otra visión, que están más abiertos a otro tipo de medicinas, así más holísticas y tal, también a veces tener un diagnóstico les hace descansar. Oh, qué bien, ya tengo un diagnóstico, ¿no? Ya tengo una etiqueta. Ah, qué bien, mira, yo me siento más tranquilo. Entonces esto es un fenómeno curioso, ¿no? A tener en cuenta. Entonces, bueno, lo que decíamos, yo lo llamaría medicina etiquetadora, porque es lo que le gusta, porque además si sabéis, existen los ICDs, ¿cómo se llama? Unos libros de índice de codificación de enfermedades. Yo he trabajado un tiempo con esto, en el cual los informes médicos de los pacientes pones al final diagnósticos y tratamientos y tienes que poner códigos a todo, ¿no? Cada uno tiene un código. Entonces esto, bueno, hay unos libros enormes que tienen un montón de códigos, un montón de enfermedades, y esto sirve, son instrumentos que sirven para la gestión y tal y cual, ¿no? Pero quiero decir que al final luego están los famosos DSMs, que son los manuales para etiquetar también a las enfermedades psicológicas y psiquiátricas, y entonces ahí también, ¿no? Y ahí es donde se inventan muchas enfermedades, ¿no? Porque lo que gusta y lo que interesa es etiquetar las enfermedades. Por lo tanto, la medicina finalmente podemos decir que es etiquetadora y que en realidad no es preventiva ni es curativa, porque lo que llaman medicina preventiva no es preventiva. Aquí hay una cosa muy graciosa porque me lo encontré. El Patufet era una revista que igual la gente más mayor la recuerda, y esto es del año, me parece el año 36, lo encontré, una viñeta del año 36 de esta revista El Patufet,
de un señor que es, bueno, es un científico, como podéis ver, así con la bata y con las probetas y así con estas gafitas y tal, que le dice al otro que parece, el otro, a mí me da la sensación de ser el típico hombre que va a hacer negocio, voy a hacer negocio, ¿no? Entonces le dice, mire, acabo de inventar un específico que me hará ganar una fortuna, le dice el químico o el científico este. Y el otro le dice, ¿y qué enfermedad curará este específico? Y él le dice, pues ve, la enfermedad todavía no la ha inventado. O sea que ya en esta época, en el 36, de una manera tan inocente, y de alguna manera nos venían a dar este mismo mensaje, ¿no? Y aquí os pongo este otro libro, que es muy, muy interesante, porque es el libro escrito por dos profesores de, no sé, no recuerdo si uno es de química, no me acuerdo, bueno, son profesores de universidad, creo que son de Galicia o así, y que es la invención de los trastornos mentales. Está muy, muy bien documentado este libro y nos explica cómo se inventan, sin más ni más, los trastornos mentales. Vale. Entonces, aparte de esto que decíamos, de que se ignoran las causas y el tratamiento de las enfermedades, que no se saben, en realidad lo que hace es, como decíamos antes, lanzar pronósticos, y esto es de lo peor. O sea, los pronósticos es donde yo a veces me tengo que poner más contundente cuando me explican, es que me han dicho, he ido y me ha dicho el especialista que esto ya es para siempre, o que esto ya es tratamiento para siempre. Entonces, esto a mí me indigna, porque esto es una mentira enorme. Y esto aunque yo no digo que la intención del especialista que ha dicho esto sea la de hacer daño o lo que sea, pero sí que está por lo menos siendo un eslabón de una cadena que es bastante perversa. Porque aquella persona aquella persona creará esto. O sea, aquella persona cuando le dicen, no, es que tú ya esto ya para toda la vida tienes que venir, o a veces no le da tratamiento, pero le dicen, bueno, pero tienes que venir a control cada 6 meses. Claro, y yo a veces digo, pero a ver, ¿no te han dicho que ya está todo bien? Sí, entonces ¿por qué quieren controlarte? Bueno, por si acaso. Entonces es esta tontería que parece que dicen, bueno, lo hacemos por tu bien, por si acaso, para que estemos todos tranquilos, ¿no? Incluso como medicina también defensiva, para que no pasara nada, etcétera, etcétera. Pero es que estas sutilezas tienen mucha importancia en la psique de la persona. O sea, porque tú de alguna manera te sitúas en que aquello está ya larvado, aquello está dentro tuyo. Bueno, no, me olvido, no pasa nada, no, pero tú sabes que el día tal tienes fecha para ir a hacerte un control. Entonces esto es muy importante, este tipo de actitudes sutiles yo les doy mucha importancia, ¿no? Entonces crean dependencia, ¿no? Y bueno, y encima cuando son enfermedades que dicen, no te tienes que tratar, no sé, ahora se me viene a la cabeza un niño, no sé, que era terrible ya, ¿no? Un niño con convulsiones que vino a la consulta y me vino y dijo, es que está tomando 2 medicamentos para las convulsiones y como no mejora le quieren poner otro. Claro, entonces, evidentemente acabamos quitándoselos todos y enfocando de otra manera muy diferente al tema de las convulsiones, pero es lo fácil, ¿no? La salida fácil es, bueno, pues otro. Oye, estás dando 3 medicamentos muy fuertes a un niño, ¿vale? Entonces, esto parece que como está respaldado por estos protocolos y por esta medicina hegemónica, pues nadie te puede decir nada. O sea, te quedas tan tranquilo, no, tú te eximes como médico de responsabilidad, no, porque lo dice el protocolo. Y si al niño le pasa algo, bueno, es que lo decía el protocolo, ¿no? En cambio, cuando un homeópata trata a un niño con homeopatía y no sé qué le pasa, te salen todas las revistas y todas las televisiones. Bueno, este, por ejemplo, es un poco el ejemplo de esto, ¿no? De que decíamos, de que le dicen, no, tranquilos. Es un poco la importancia que se da hoy en día y también mucho a nivel social y para valorar el nivel de progresión en un país a lo que se llama la esperanza de vida, ¿no? Parece que la esperanza de vida es todo, pero ¿qué es la esperanza de vida? La esperanza no es calidad de vida, es cantidad, es cuantificación. Es decir, bueno, es que las personas viven hasta los 83 en este país. ¡Oh, qué bien! Pero ¿cómo viven hasta los 83? Desde los 60 viven 20 años llenos de medicamentos y enganchados a tubos. Esto es calidad de vida. Entonces, bueno, son temas para que vayamos un poco abriendo la conciencia a todo esto. Esto es un calendario de vacunaciones, que sí que lo actualicé creo al final.
y que nos enseña cómo, luego hablaremos al final de las vacunas, pero esto es solo para empezar, ¿no? Así empezamos la vida, ¿no? A los 2 meses ya te meten 7 cosas en el cuerpo a la vez. Bueno, y todas las vacunas que hay y más que habrá, y más que hay en otros países, y esto es un tema que la idea, el plan y el programa es que vaya cada vez a más. Lo que es que lo consigan, yo creo que no, pero bueno. Y así terminamos la vida. Os habéis visto 1000 veces, las personas mayores que tienen una listita de unas recetas que tienen 6 o 7 medicamentos cada día y tienen sus cajitas, yo era la rojita, era la azulita, entonces esto no es manera de vivir, ¿no? Entonces, el famoso nuevo paradigma de salud, lo que tiene como fundamento, para mí lo más importante, es el reconocimiento del poder autosanador de cada ser humano y por tanto la asunción de la responsabilidad que todos tenemos, que este es el problema, porque claro, es muy fácil decirlo, no, tú tienes todo el poder para sanarte, pero esto implica una responsabilidad, implica un trabajo, no es bueno, sí, ya está, ¿no? Entonces cada uno somos nuestro propio médico y nuestra propia medicina, es así. Y otra cosa es que la enfermedad, al final, esta enfermedad que aparece después de que se ha iniciado en planos sutiles y finalmente se densifica y aparece como enfermedad física, en realidad te está diciendo algo y te está dando una oportunidad de transformación interna de lo que sea, de tu manera de vivir, de cómo comes, de todo, ¿no? Por tanto, te tiene que hacer mover. Lo que pasa es que a la gente le cuesta esto. Entonces, se trata de recordar el poder autosanador, en realidad se trata de recordar algo que teníamos olvidado, porque todos lo hacemos con esto. Pero en realidad en la vida nos han ido instalando creencias y una especie de programa. Hoy en día que se habla tanto del software y todo esto, pues es como un software que nos han puesto, nos lo han ido instalando y funcionamos a través de este software. No funcionamos desde nuestro presente y nuestra conciencia, sino que reaccionamos a las creencias que tenemos instaladas. Entonces, el objetivo de los médicos, desde mi punto de vista, hoy profesionales de la salud, tendría que ser la de acompañar, asesorar al paciente desde el respeto y no imponer nuestro poder sobre el paciente, sino simplemente, bueno, sí, podemos ayudar, podemos asesorar, muy bien, pero no yo soy el que sé lo que necesitas y a mí no me importa lo que tú sientas, lo que tú digas, porque yo sé que decir lo que tú tienes que hacer, ¿no? Otro muy importante es no crear dependencias, como he dicho antes. Y aquí cuidado, porque yo creo que también desde la llamada medicina alternativa a veces también se crean dependencias. Entonces, cambiemos de paradigma, pero del todo, no solo de manera aparente, diciendo, bueno, te voy a dar medicamentos que no son tóxicos, pero te sigo funcionando con el mismo modelo de antes, ¿no? Y luego, y esta es la que decíamos, que es muy importante, que el paciente tiene que huir de su posición de inferioridad, porque en realidad es como va la gente al médico. Y es cómodo, porque entonces dices, bueno, mira, él sabe lo que necesito, y ya me lo dirá, ¿no? Entonces esto no es así. O sea, sí, puede funcionar así, pero bueno, así no creo que consigas mucha salud. Y entonces, para esto hay que abandonar el rol muchas veces de víctima que tenemos, porque todos hemos funcionado a través del victimismo. Es algo que está muy inherente en el ser humano, por lo menos en esta fase del ser humano que hemos tenido, ¿no? En el cual ay, mira, me pasan las cosas, la enfermedad me viene, ay, no sé por qué, me ha venido esto. Entonces esto, claro, es cómodo, porque es lo que nos han enseñado toda la vida, claro, y simplemente hay que hacer un cambio. Y hay que decir, no, yo soy dueño de mi salud, soy dueño y soy quien realmente puede influir sobre mi salud. No me puedo acompañar, asesorar, preguntar lo que quieras, pero en realidad todo depende de mí. Entonces, bueno, nosotros en realidad somos creadores de nuestra realidad, ¿no? Eso pasa igual. Sea creando salud o creando enfermedad, lo creamos nosotros, como decía, ¿no? No sé si sabéis que en la mecánica cuántica hay una cosa que se llama el efecto observador, que es bastante conocida, que dice que la intención o pensamiento de un observador de un fenómeno influye en el resultado.
Esto lo saben perfectamente, por ejemplo, los mismos, incluso los científicos que están investigando y hacen experimentos, ellos lo saben. Que o sea, la intención que nos están poniendo en el experimento ya está influyendo en los resultados, no es neutro. Entonces, de la misma manera que existe, y esto está demostradísimo, existe para nuestra salud o para nuestra enfermedad. Y entonces, claro, si tú pones atención o conciencia en una onda de posibilidades, como decía antes, esto que decíamos de los pronósticos, dicen, no, es que esta enfermedad ya es para siempre, es crónica, bueno, puede tener subidas bajadas, pero ya la tienes, ya no te vas a curar. Tú vas a materializar este hecho concreto. Parece a veces un poco así, pero es así. Entonces, bueno, sería en realidad donde tendríamos que ir es la autogestión de la salud, que yo creo que este es el objetivo. Lo que pasa es que hay un camino enorme entre medio, porque la autogestión de la salud, es lo que os decía antes, significaría que si cada uno nos podemos gestionar nuestra salud, pues al final, ¿para qué queremos? ¿El sistema sanitario o lo queremos para cosas muy concretas, ¿no? Para esto hace falta un cambio de enfoque, como hemos dicho, y bueno, el objetivo de liberarse del sistema sanitario es un objetivo, porque sabemos que mucha gente todavía está dependiente, eso no se puede ir de un día para otro de un plumazo, y que en realidad yo pienso que todo lo que son los hospitales, etcétera, yo creo, no sé, pongo un porcentaje por decir algo, que de lo que tenemos ahora seguramente solo nos necesitaríamos un 15%. Pues hablo de la UCI, hablo de algunas intervenciones quirúrgicas, como pongo aquí en la traumatología, ¿no? Bueno, yo os explico esto, que yo, por ejemplo, para ponerme de ejemplo, igual me ha pasado para esto. Ayer me caí, me apoyé aquí y me hice un esguince. Y no sé, me decía, bueno, es que tú eres médico y lo sabes. Bueno, tampoco soy traumatóloga, pero es una cuestión de sentido común. Yo vi que no era nada roto porque no era un dolor imposible que me impidiera moverme. Pero a mí no se me ocurre ir al hospital. Esto es un ejemplo de autogestión de la salud. Lo que me pide, además es muy curioso porque mi hijo mayor es traumatólogo oficial a tope. O sea, de verdad, de los... fuerte esto. Entonces, y claro, entonces ya le dije, oye, me ha pasado esto, pero ya sé lo que vas a decir. Yo me tomo mi árnica. Me lo he inmovilizado un poco, sé que tiene que estar en reposo. Ayer, fue el día que me lo hice, el primer rato me hacía mucho daño, me dolía mucho. Mi hijo me dijo, ponte hielo. Y yo dije, no, yo no me pongo hielo. Claro, él me dijo, antiinflamatorio, ese sí que no te vas a tomar, vale. Porque pues, antiinflamatorio lo que hace es que va contra, esto lo veremos después, contra el síntoma, ¿no? El antiinflamatorio contra el síntoma. Y el hielo en realidad es lo mismo, porque el hielo es lo que hace es una vasoconstricción y hace que toda la parte la inflamación que hay aquí se reduzca, ¿no? Entonces, claro, ir contra el síntoma, lo que pasa al final es que los procesos, bueno, estás poniendo obstáculos al proceso natural de curación. Yo ayer me pasé un buen rato, que esto me dolía bastante, que lo notaba muy hinchado, pero necesitaba estar en reposo. Yo me puse, incluso estaba como mareada, me quedé allá tirada con esto y bueno, y hoy está ya mucho mejor. Yo creo que le he dejado hacer el proceso y yo tengo la sensación de que no me durará mucho, pero os lo digo por esto, ¿no? Porque es importante que esto necesita confianza también, ¿no? Porque hay gente que enseguida se iría corriendo, entonces ya entras. O sea, una vez entres allá, ya entras en todo esto. Bueno, hay gente que va y le dice y después no lo hace también, pero es absurdo entonces. Entonces, quiero decir que esto es importante que sepamos que la autogestión de la salud pasa por confiar en esta capacidad que todos tenemos y por tener también un poco de serenidad en estos momentos. Luego también hablamos un poco más de esto. Entonces, bueno, mira, esto que decíamos, en una medicina diferente donde no hay que actuar contra la fuerza vital, todos tenemos esta fuerza vital, esta capacidad autocurativa, que si vamos en contra, como hace la medicina convencional, que todo antitérmicos, antiinflamatorios, antibióticos, todo es anti, ¿no? Entonces suprime los síntomas. Suprimir los síntomas, lo que pasa es esto que os he dicho, que estás como frenando tu propia capacidad curativa, ¿no? Y además introduce tóxicos que debilitan al sistema, ¿no? Porque todo esto son químicos tóxicos que debilitan.
En esta medicina diferente hay que tener, como decíamos antes, esta visión holística, que quiere decir que hay que tener en cuenta el aspecto físico, el energético, el emocional, el mental y, muy importante, el espiritual. Parece que esto está al último allá porque es el último escalón y que esto no tendría mucho que ver con la ciencia, pero como dice en este libro, como os he dicho al principio, tiene mucho que ver, y es muy importante este aspecto. Y luego, es lo que ya hemos comentado también antes, que son procesos que van siempre de lo sutil a lo denso, ya no me repito porque esto lo he dicho antes. Y otra vez, es un poco lucha o rendición, porque es importante estos conceptos también porque, a ver, parece que hoy en día lo que toca y lo que impera y lo que tiene éxito y lo que funciona es luchemos, seamos luchadores. Y si lo veis, ¿no? Luchemos, hoy es una luchadora contra el cáncer, es una luchadora contra no sé qué, voy a ganar a la enfermedad, voy a luchar con la enfermedad. Entonces mi pregunta aquí es poniendo en cuestionamiento este planteamiento de la lucha. ¿Por qué es la lucha? La lucha en realidad lo que hace es que pone todo tu cuerpo y todo tu sistema en modo lucha. Y el modo lucha quiere decir que tú estás continuamente en tensión y que estás segregando hormonas de estrés y que estás poniendo toda tu musculatura y todos tus órganos están trabajando a tope, el sistema simpático, etc. Porque tú estás en lucha, estás en la guerra hay que estar así, o si viene alguien, un león, tienes que estar a tope, ¿no? Entonces, si tú estás luchando siempre contra la enfermedad, dos cosas. Una, por lo tanto, todo tu terreno, todo tu sistema está, dijéramos, desfavoreciendo la curación, o sea, yendo en contra de la curación, y luego se me ha ido. Iba a decir otra cosa, pero se me ha ido. Entonces, la rendición suena feo. Es que este tema me lo planteo mucho a nivel personal, ¿no? No te puedes rendir, es lo contrario, no te rindas. Entonces, claro, a ver, depende de lo que entiendas por rendirse. Si rendirte es, no, me abandono y tal, no, esto no, claro. Pero si rendirse es lo que se hace en una guerra, bueno, me rindo, dejo de luchar, ¿no? Entonces entras en paz. Y esta paz, esta rendición, decir, bueno, yo tengo esta lo que sea, y voy a ponerme en otra actitud de serenidad, de paz, de tranquilidad, de relajación, y voy a ver. Entonces esta para mí es la actitud que ayuda, no la de la lucha. Lo digo porque hoy en día y en todas partes, los medios de comunicación, en todo es la lucha contra la enfermedad, la lucha, ¿no? Y la lucha lo que hace justamente es ir en contra. Claro. Bueno, esto es un poco un apunte así porque se me ocurrió y fue muy curioso porque le he puesto un título que es disociación mórbida, pero me lo he inventado yo esto. Entonces, y os explico ahora por qué. Y es curioso porque dije, a ver si alguien ha utilizado más este concepto, y me fui a Google, aquello que vas, y lo pones. Y fue con esto, me encontré muy poca cosa, y lo único que encontré fue este libro que os he dicho al principio, que luego me sirvió mucho para preparar, bueno, en general, ¿no? Pero este libro de ciencia ficción era el único casi que utilizaba este concepto para otra cosa diferente. Pero dije, bueno, no sé si es correcto, pero yo os explico mi visión de esto, ¿no? Que sería para mí como una escisión del cuerpo físico como si fuera ajeno al ser. Y esto lo he percibido no en la gente más, dijéramos, de a pie que está todavía en esta otra vertiente, sino en gente que parece más consciente, gente que entiende muchas cosas, gente que ha desarrollado un camino espiritual, etcétera, etcétera, que te hablan de cosas muy así y de repente te dicen, no, es que he ido porque porque me han dicho que tengo, no sé, una hipertensión, ¿no? Y me voy al médico y me ha dado este tratamiento. Y yo digo, pero a ver, ¿tú me estás diciendo esto? O sea, para ti esa hipertensión, ¿qué pasa? Que es una escisión, o sea, disociación, porque es como si te disocias de tu verdadero ser, que es el que tú estás trabajando de manera global, pero entonces hay una cosa que es el cuerpo físico que hace una hipertensión y que tú ya lo apartas de ti, lo disocias y se lo entregas al médico. Hola, vengo aquí porque tengo una hipertensión, pues muy bien, si tomas este tratamiento, muy bien, vale, pues tomas sin sal, no sé qué. Y te digo, pero tú me estás diciendo esto, eres una persona que eres consciente y tal, ¿cómo puede ser que no integres esta hipertensión tuya con algo que te está pasando, con algo que tiene otro sentido, ¿no? Y bueno, simplemente era un poco
explicar esto porque es algo que siempre me ha chocado en alguna gente con la cual me he encontrado y me ha explicado esta situación, ¿no? Bueno, por ejemplo, Hipócrates, ya sabéis que todos los más antiguos, de los médicos antiguos más célebres, ¿no? Y él mismo él decía cosas ya muy sabias, por eso digo que de nuevo paradigma nada, que a veces nos hemos de ir para atrás y nos decía las cosas que eran, ¿no? Entonces él insistía siempre en que el cuerpo se curaba a sí mismo y que este proceso ya podía tener lugar generalmente sin intervención de un médico. Entonces él hablaba de lo que es la vis medicatrix naturae, que es lo mismo que hemos dicho, la faceta médica de la naturaleza, que es lo mismo que la fuerza vital, que la capacidad autosanadora, es lo mismo, ¿eh? Él ya nos hablaba de esto, o sea, ya abogaba por esto, ¿no? Y entonces él, además, pensaba que la función esencial del médico consistía justamente en lo contrario, en evitar cualquier tratamiento que pudiera entorpecer el proceso de curación o que pudiera hacer daño. Y de ahí salía este famoso adagio de primum non nocere, es decir, antes que nada no hagas daño, ¿vale? Antes que actuar, por lo menos no hagas daño, ¿no? Esto me hace pensar en de evitar cualquier tratamiento en aquel libro que es buenísimo, que me encanta, que se llama Cómo criar un hijo sano a pesar de tu médico. No sé si lo conocéis. Es del doctor Mendelssohn, que es un pediatra muy antiguo, bueno, muy antiguo, que es de los años 50 o 60 o así, que es otra cosa que también es antigua, y fijaros, ¿no? Que creo que tuvo relativo éxito como best-seller en su época, pero que ya dice unas cosas de lo más alucinantes para lo que es la medicina oficial, ¿no? Entonces es esto, o sea, a pesar de su médico. A veces los médicos los que hacen más mal que bien. Entonces, un poco esto es lo que decía Hipócrates. Entonces, yo creo que la llave de cómo llevar esta autogestión de nuestra salud, ¿no? Pues es la interpretación, sería una manera de decirlo, o la observación de los síntomas, ¿no? Los síntomas son como datos, es una información que nos manda el organismo. Entonces, si nosotros lo único que hacemos es con un síntoma, decimos, uy, un síntoma, fuera, no queremos, fiebre, y ya lo echamos fuera y no le hacemos caso y decimos que esto es algo malo, pues no vamos a aprovechar el beneficio que nos da esta información, este síntoma, ¿no? Pero esto, otra vez, tiene que estar libre de estas creencias impuestas, de este programa que hemos dicho, que normalmente son belicistas y competitivas, o sea, siempre, luego hablaremos también esto de que siempre vamos desde lo bélico, ¿no? Desde que nos hemos de defender, etcétera, y siempre desde la competencia, ¿no? Y sabiendo que escuchar los síntomas nos puede aportar luz o información. Entonces, escuchar los síntomas, como os decía antes, es un poco lo que decía, todos somos científicos, porque escuchar los síntomas es ponerte allá, intentando ser lo más neutro posible y estar ahí, respirar con el síntoma, entrar, simplemente, a ver qué te quiere decir. Seguramente no lo sabrás en el primer día, en el segundo, en el tercero, pero si es una cosa que se repite, es una cosa que tú puedes empezar a ligar cabos y a decir, pues mira, fíjate, cada vez que